Para cualquier bombero que opere en Mallorca, conocer el terreno es tan vital como el propio equipo de extinción. Hoy vamos a hacer una inmersión a fondo en la infraestructura crítica de la isla. Pensemos en ella como el sistema circulatorio, las arterias por las que nos movemos y los puntos vitales que debemos conocer a la perfección. Entonces, arranquemos con una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Por qué es tan fundamental dominar este mapa? Pues porque para un equipo de emergencias, las carreteras, los puertos o las vías del tren no son un simple decorado. No, son el tablero de juego real en cada intervención. Definen nuestras rutas, señalan los peligros y, sobre todo, determinan nuestros tiempos de respuesta. Bien, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero, una visión general de la infraestructura crítica. Luego, nos meteremos de lleno en la red de carreteras. Después, analizaremos los riesgos específicos de los puertos, seguiremos con el sistema ferroviario y, para terminar, lo uniremos todo en un mapa operativo global. Empecemos por los cimientos. Entender la infraestructura crítica no es algo opcional, no es un extra. Es simple y llanamente el pilar sobre el que se construye cualquier respuesta de emergencia rápida y eficaz aquí en Mallorca. A ver, en nuestro trabajo, cada segundo es oro. Conocer estas redes a la perfección significa poder elegir la ruta más rápida casi sin pensar, significa anticipar dónde puede haber un cuello de botella. Y al final, eso es lo que marca la diferencia. Es la delgada línea entre controlar un incidente a tiempo o que se nos vaya completamente de las manos. Y si hablamos de tiempos de respuesta, la red más importante, la que usamos el 99% de las veces, es lógicamente la red de carreteras. Vamos a desgranar cómo está montada, porque su gestión principal depende del Consell de Mallorca. Para poder entender el mapa, primero hay que aprender a hablar su idioma. Y aquí la clave es el sistema de numeración. Todo, absolutamente todo, empieza con el prefijo Mara, de Mallorca. La red está organizada de una forma muy lógica, muy jerárquica. Las carreteras que tienen solo 1 o 2 dígitos, como la MA1 o la MA19, son las vías principales, la columna vertebral de la isla. Para el resto, las de 3 o 4 dígitos, hay un truco. El primer número nos dice de un vistazo en cuál de los 6 grandes sectores geográficos de Mallorca nos encontramos. Es una pista súper útil. Aquí las tenemos. Estas son las autopistas y autovías principales, la llamada red primaria. Son las grandes venas que conectan Palma con todos los puntos neurálgicos: Andratx, el norte con Alcudia, el levante con Manacor, el sur y el aeropuerto. Dominar estas vías, sus salidas y sus puntos conflictivos es absolutamente fundamental. Pero ojo, no todo es autopista. Hay puntos que son especialmente críticos y requieren una atención especial. La MA10, por ejemplo, que cruza toda la Tramontana, es larguísima y muy compleja. Y luego está la MA11, que incluye el túnel de Sóller, el más largo de la isla, que es un escenario de intervención con sus propios protocolos de seguridad. Vale, para poder manejar la inmensa red de carreteras secundarias, la isla se divide en 6 sectores operativos. Esta división no es casual, es clave, porque nos permite asociar cada zona a un tipo de riesgo muy concreto. Y es que cada sector tiene su propia personalidad. En la Tramuntana, por ejemplo, el peligro principal son los desprendimientos y los rescates de montaña. Si nos vamos al sur, a la Marina, tenemos carreteras rectas muy largas donde el riesgo es el exceso de velocidad. Y en el Levante, en verano, la densidad de tráfico para ir a las calas lo puede colapsar todo. Conocer esto nos permite anticiparnos al tipo de incidente que nos vamos a encontrar. Muy bien, dejamos el asfalto y nos vamos a la costa. Los puertos no son solo lugares para barcos de recreo o ferries, son las puertas de entrada de suministros vitales para la isla, pero también de mercancías peligrosas, lo que los convierte de facto en zonas de alto riesgo. En Mallorca tenemos 2 gigantes comerciales. Por un lado, el puerto de Palma, que es el más grande y complejo. Por aquí entra la mayor parte del combustible que consumimos, gasolina, gasóleo, además de los cruceros y gases licuados. Por otro lado, el puerto de Alcudia es estratégico para la energía de la isla. Por allí entra el carbón y el fuel para la central térmica de Es Morterar. Ahora, si cambiamos a los puertos deportivos, el escenario de riesgo es totalmente distinto. Aquí el enemigo número 1 es el incendio en cadena. ¿Por qué? Por la altísima concentración de barcos, uno al lado del otro, construidos con fibra de vidrio y con los depósitos llenos de combustible. Es un cóctel peligrosísimo. Y para que nos hagamos una idea de la escala, fijaos en las cifras. El Real Club Náutico de Palma supera los 1000 amarres. 1000. Eso es una concentración masiva de carga de fuego en un espacio relativamente pequeño. Es literalmente una bomba de relojería esperando a que salte una chispa. En resumen, cuando se entra en un puerto deportivo para una emergencia, hay 3 puntos calientes que hay que tener en mente de inmediato. Primero, la gasolinera, por el evidente riesgo de explosión.
Segundo, los varaderos, las zonas de reparación, que están llenas de resinas, pinturas, disolventes. Y tercero, y esto es crucial, los accesos suelen ser calles muy estrechas que complican enormemente la llegada de nuestros camiones. Y para terminar nuestro recorrido por las infraestructuras, nos subimos al tren, las líneas de acero. La red ferroviaria de la isla es curiosa porque en realidad son dos sistemas que conviven, dos operadores con tecnologías y riesgos completamente diferentes. A ver, por un lado, tenemos la red pública y moderna de SFM, Servicios Ferroviarios de Mallorca, que funciona a 1500 voltios. Y por otro, el histórico y privado ferrocarril de Soler. Este es un mundo aparte, con sus propios riesgos asociados a la antigüedad del material y, sobre todo, a sus 13 túneles. Son dos realidades que exigen protocolos de actuación muy, muy distintos. La red de SFM se expande desde Palma, como si fuera un árbol. La estación de Enlace en Inca es el nodo clave, es el corazón de la red. Es el punto donde el tronco principal se divide en dos ramas, una hacia Sa Pobla y otra hacia Manacor. Un incidente en esa estación puede llegar a paralizar todo el sistema ferroviario de la isla. Desde nuestro punto de vista, hay 3 puntos calientes en esta red. El primero, sin duda, la estación intermodal de Palma. Está bajo tierra y tiene una afluencia de gente enorme. El segundo, los talleres de Sonrullán, que es el centro de mantenimiento. Y el tercero, todos y cada uno de los pasos a nivel, que son los puntos con mayor riesgo de colisión con vehículos. Bueno, pues ya hemos visto las piezas por separado. Ahora llega lo más importante, conectar todos los puntos y entender cómo forman un único y complejo mapa operativo. Y esta es probablemente la idea más importante de todas. Ninguna de estas redes es una isla en sí misma, nunca mejor dicho. Están íntimamente conectadas. Un incendio en el puerto de Palma puede colapsar la vía de cintura en minutos. Un accidente de tren, por aislado que parezca, siempre va a necesitar una respuesta coordinada y compleja por carretera. Y por eso, la verdadera pregunta que debe hacerse quien aspira a ser bombero no es solo si conoce el mapa, sino si sabe leer las conexiones ocultas que hay en él. ¿Cómo se puede anticipar el efecto dominó de un incidente? Ser capaz de responder a esa pregunta sobre el terreno bajo presión, eso es lo que de verdad diferencia a un buen bombero de un bombero excelente.